Seguimos desde la redacción del diario La Voz del Interior. Vamos a hablar un poco de política nacional y cordobesa, pero desde una mirada que está fuera de Córdoba. Estamos con Carlos Fara, consultor político de mucha trayectoria. Gracias, Carlos, Un placer. por tu tiempo. Hablábamos recién fuera de cámara de cómo se ve Córdoba, el proyecto político del cordobesismo de alguna manera, del gobernador Schiaretti, desde afuera, ¿no? Una figura con mucho peso en la provincia, pero quizás en la nación hoy o todavía sin esa misma trascendencia. ¿Cómo se ve hoy Schiaretti desde Buenos Aires hacia el futuro de la política argentina? Bueno, por empezar, digamos, una figura siempre deseada, ¿no? Por los distintos espacios, sobre todo por los espacios opositores, precisamente porque es esta famosa cuestión de cuánto puede engordar una pata peronista, digamos, a un proyecto opositor al del Frente de Todos en este caso. Pero bueno, digamos, no es que hoy uno pueda hablar, digamos, tanto de una proyección nacional del gobernador en función de conocimiento, sencillamente, digamos, porque no está en el candelero, pero claramente, digamos, sabemos que su capital político es importante y el tema es si la principal coalición opositora estaría dispuesto a seguir agrandando la torta societaria para incorporar actores como él. Me parece que eso es un debate fuerte dentro de Juntos por el Cambio. ¿Y hay hoy posibilidades de una tercera vía, como en algún momento se planteó? Schiaretti había sido uno de los impulsores. ¿Hay lugar para eso? Está complicado, pero no porque la sociedad no quiera que la haya, ¿no? Sino por el tema de que eso requiere tres cuestiones. La primera es que haya un liderazgo, que esto, digo, por ahora, digamos, está por verse. La segunda es que existe una masa crítica política, ¿no? Que no sea, digamos, exclusivamente o Córdoba o Provincia de Buenos Aires, por poner un ejemplo. Y la tercera es que necesitas un relato de tercera vía, o sea, necesitas una propuesta de tercera vía. Ninguna de las tres cosas hoy está sobre la mesa. No hay que descartarla, pero lo veo complicado. Y una posible ruptura del Frente de Todos, no es descabellado pensarlo. ¿Hacia dónde dispararía las dos, digamos, las divisiones entre albertistas por un lado, gobernadores, digámosle, y el kirchnerismo por el otro? Sí, eso, digamos, hoy por hoy yo no creo que vaya a existir una ruptura del Frente de Todos, por lo menos en el corto plazo. Porque si se rompe también sería que cada parte se queda con un capital menor y, vamos a decir así, una especie de jaque mate para 2023, ¿no? Que esto es prácticamente reconocer la posibilidad muy concreta de un triunfo de Juntos por el Cambio. Ahora, digo, me da como la impresión de que los actores internos dentro del Frente de Todos, aún los disconformes con el cristinismo, no tienen muy seguro hoy, digamos, qué es lo que conviene y si valdría la pena, digamos, impulsar como una especie de tercera vía, ¿no? So pena de que, al estilo Massa 2015, después exista este pase de facturas de quién fue el culpable de que finalmente vuelva Juntos por el Cambio al poder. Y en esta situación, este escenario, vuelvo al principio, es un escenario que a los gobernadores los beneficia de alguna manera, ¿no? Porque necesitan cosas para sus provincias, necesitan fondos y bueno, el apoyo hoy se cotiza mucho más alto, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Ahí también va a empezar a tallar cómo se maneja esa negociación hacia adentro, el federalismo que tanto se habla, ¿no es cierto? Sí, totalmente, por supuesto que sí, sobre todo teniendo en cuenta, digamos, que el grueso de los gobernadores apoyaron en el Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario, entre otras cosas porque los primeros que pagan los platos rotos son los que tienen que pagar sueldo todos los meses. ¿Okay? Entonces el que administra es más conservador y más racional en ese sentido. Y hay temor también de que los recortes empiece por eso, ¿no? Exactamente, con lo cual, digo, por eso les interesa tanto, bueno, ahora cómo se implementa esto. Está bien. Y con respecto a la oposición, ¿no? Que también tiene sus problemas internos, está definiendo los liderazgos hacia 2023. ¿Qué ve ahí? ¿Qué liderazgos posibles ve en el corto plazo que van a tener que definir? Porque la campaña ya está lanzada, básicamente. ¿Quiénes podrían despuntar como los aspirantes a la presidencia? A ver, digo, la figura que tiene más capital hoy es Horacio Rodríguez Larreta. Nivel de conocimiento, digamos, vidriera nacional por la Ciudad de Buenos Aires, mayor intención de voto. Después, digamos, claramente la figura de Macri, aunque más no sea porque es el más conocido. Macri también puede estar en juego. Tiene seniority. ¿Sí? No, yo no lo descarto, digamos, vamos a ver, hoy parece menos probable, pero yo no lo descarto. Bullrich es una figura que se ha posicionado claramente a nivel nacional, con menos pergaminos que Rodríguez Larreta. Al final, Patricia Bullrich nunca ganó una elección ejecutiva para su propio fuero. Y después, bueno, tenemos el radicalismo, ¿no? Con por lo menos quizá tres figuras, ¿no? La figura de Manes, ¿no? Que ha quedado bien parada pese a la derrota
en la primaria. Sí. La figura de Lustó, digo que también es una figura que se ha convertido en figura ¿A nivel nacional. presidencial o en la Ciudad de Buenos Aires? Yo no lo descarto No lo para descarto. nada. ¿Okay? Está bien. Tiene menos posibilidades, Sí, claramente, sí, sí. todo ese cuadro es el que menos posibilidades tiene. Y después, bueno, el que va a meter cuchara fuerte es el propio presidente del radicalismo, ¿no? Gerardo Morales, que me parece que estaría como más predispuesto a una negociación para ser vicepresidente, quizá de Rodríguez Larreta. Está bien. Y figuras como Luis Juez, por ejemplo, de mucha presencia en los medios de Buenos Aires, con mucha ascendencia, bueno, tiene un mensaje muy duro que se alinee más con los halcones. ¿Tiene posibilidades nacionales? ¿Ve ahí una perspectiva a futuro? Lo veo complicado, ¿no? Primero porque precisamente los que tienen más posibilidades son los que tienen aquellos que pudieron ganar elecciones provinciales propias y administraron. Luis Juez fue intendente de la ciudad de Córdoba, sí, pero todavía no llegó, digamos, al primer escalón importante que sería la gobernación, Claro. con lo cual no lo descarto, lo veo muy complicado y además me parece que después el perfil de lo que está buscando la Argentina, un perfil más moderado, me parece que en general con los halcones no se va a llevar tan bien. Está corriendo más al centro de la sociedad. Claro. Y en ese corrimiento que ve usted, ¿qué pasa con la figura de, por ejemplo, Javier Milei? Que en las encuestas viene mostrando por lo menos buena imagen. Intención de voto un poco más lejos, pero la imagen es una de las que más fuerte ha crecido en los últimos tiempos. Sí, totalmente. Pero está muy corrido hacia uno de los extremos. Claro, correcto. La primera cuestión, efectivamente se ha convertido en una figura nacional, sin lugar a dudas. No hay otro tercer espacio. Después está la izquierda, pero bueno, sabemos, digamos, que tiene un techo bajo. La tercera cuestión es, vamos a ver cuánto le dura, digamos, a Milei el encantamiento. Porque de acá hasta que escribamos listas faltan nada menos que 15 meses, que en la Argentina es una eternidad, ¿ok? Con lo cual el personaje se puede desgastar, se lo puede comer el personaje a sí mismo, digamos, lo veo. Y después, efectivamente, lo que vos decís es la sociedad busca un moderado, con lo cual, digamos, que vos seas novedad, disruptivo, etcétera, no te garantiza que llegues bien al final de la carrera. De todos modos, también hay que tener en cuenta que el desgaste que se viene produciendo con los partidos tradicionales, con los mismos políticos, también le ayudan a sumar a estos personajes, ¿no? Sí, eso sin lugar a dudas. Lo que pasa es que, bueno, puede ser una figura estratégicamente muy importante porque sea un tercero con mucho volumen, sin que necesariamente eso signifique, digamos, que lo ponga en una carrera presidencial hasta el final. Y la última, va a terminar sumándose a Juntos por el Cambio. ¿Cree que puede haber un acercamiento ahí que termine siendo parte? ¿O lo ve como una figura outsider que va a ir hasta el final? Porque el mismo mensaje lo obligaría a eso, ¿no? Claro, totalmente. Lo veo complejo, ¿no? Porque, digamos, formar parte de una coalición en la cual habría que explicar muchas de las cosas que dijo Milei por el medio, claro. Me parece que muchos van a decir, mira, la verdad es que si vamos a ir a un balotaje y se nos escapan algunos votos por derecha, resolvamos esto en el balotaje, digamos, no dependamos de una negociación con Milei ahora. Claro, y del otro lado, digamos, decíamos, la izquierda también ha crecido, más allá de que no tenga una figura destacada como Milei, pero también a nivel de caudal de votos ha crecido. ¿Eso complica también al kirchnerismo de alguna manera? ¿Tiene el mismo problema que Juntos por el Cambio en ese sentido? ¿Hay fuga de votos ahí? Efectivamente, digamos, ¿no? Hay un voto más ideologizado, un poco más de clase media, ¿no? Que lo ve, digamos, a la izquierda como más intransigente, si se quiere, sobre todo, digamos, en el que de alguna manera está claramente disconforme con la gestión de Alberto. Salió tercero a nivel nacional, digamos, no descartemos eso, digamos, la tradición y la presencia que ya implica, pero no me parece, digamos, me parece hoy que lo vería en una presidencial más como un cuarto que como un tercero. Está bien, perfecto, clarísimo. Muy interesante, vamos a seguir atentamente todo lo que pase y bueno, le agradecemos muchísimo la presencia, invitado siempre cuando venga por Córdoba. Un placer enorme, suerte. Seguimos con más Voz y Voto. Muy interesante el análisis que compartíamos con todos ustedes de Carlos Fara. Vamos a seguir por esa línea, pero esta vez el análisis viene de mano de nuestros colegas de La Voz, Virginia, Mariano, responsables de la conducción de la sección política de La Voz. ¿Cómo les va? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hay mucho para tratar de entender, porque cada semana en Argentina, no sé, es un mes, 2 meses y otros países. Empecemos por el escenario nacional, esta situación de tensión en el frente de todos, Cristina versus Alberto, bueno, sigue agudo al medio, bueno, el ministro Guzmán, que anoche dio esta nota en C5N, que tuvo muchísimos mensajes hacia el interior del frente de todos, ¿no? Daba esa sensación. Exactamente, y aparte como asumiendo lo que todos vemos, que es él el principal apuntado por el kirchnerismo. Recordemos bien que esta crisis comenzó con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Son esas condiciones que aceptó Argentina,
que el presidente Alberto Fernández presentó como un acuerdo sin ajuste, que el ministro Guzmán dijo que no había ajuste, que no había recorte de subsidios, que continuaba el gasto social. Todo el mundo se preguntaba entonces en qué consistía el acuerdo con el fondo. Bueno, el kirchnerismo rápidamente entendió que el acuerdo con el fondo efectivamente supone un ajuste en el gasto público, una reducción importante del déficit fiscal, una baja importante de subsidios. Y ese es el corazón del gasto político del kirchnerismo, en esta gestión y en todas las anteriores. Ahí empezó la crisis, que efectivamente lo tiene a Guzmán como en el centro de la escena. El propio FMI ya parece aceptar que ese acuerdo muy difícilmente se cumpla, pero la crisis política, lejos de resolverse, escala y escala y escala. ¿Y retroalimenta el problema económico también? Sin dudas. La incertidumbre en este momento es total en lo político, en lo económico, en las inversiones, en cada uno del resto de las crisis que se van generando por el control de precios, por el gasoil, se va complejizando la trama del conflicto, por eso que más que explicarlo, se trata de tomar conciencia de la complejidad enorme de la situación política. Yo creo que, aunque las circunstancias muy diferentes, el nivel de complejidad, de incertidumbre y de dificultad de visualizar una salida se parece mucho a la de 2001. En el medio, entre aquella crisis y esta, es muy difícil encontrar otros momentos, salvo la crisis con el campo. En el 2008 puede equipararse de algún modo, pero me parece que esta es más abarcativa, más integral de una gestión cuando faltan 20 meses para terminar, lo que hace todavía más complejo el panorama. Tenemos esta situación de anomalía del presidente, digamos, elegido por la vicepresidenta, que es la que tiene el capital político más grande en el espacio. Vos, Mariano, ¿hasta dónde crees que puede llegar esta tensión? ¿O cuánto tiempo aparte el gobierno puede estar sin un mecanismo de toma de decisiones con este frente que describía Virginia, que ofrece problemas, digamos, si algo ofrece generosamente son cuestiones por resolver, ¿no? Bueno, esta semana, digamos, claramente es el gran interrogante, si se puede mantener una gestión en este nivel de conflictividad y de dos bandos enfrentados con dos modelos totalmente diferentes o por lo menos bastante desalineados uno del otro. Y creo que esta semana estamos teniendo algún tipo de, no sé si respuestas definitivas, pero sí algunas puntas de eso que tienen que ver con un planteo ya descaradamente abierto por parte del ministro de Economía al decir, vamos a gestionar el plan económico atado al Fondo Monetario Internacional con los que crean en ese plan económico. Evidentemente ahí está solamente el albertismo. Y por otro lado ya también mensajes del propio albertismo que dicen, bueno, por favor, los que no estén de acuerdo no se van a ir, no estorben, dijo Aníbal Fernández, un ladero ahora de el presidente. Entonces, está más que claro que la ruptura del Frente de Todos siempre está en una tensión que parece extrema todo el tiempo al borde del precipicio, pero da la sensación que hay como una especie de acuerdo tácito de que no termine de romperse. El problema es precisamente lo que recién planteaba en alguno de sus argumentos Virginia, que tiene que ver con, bueno, ¿cómo continuar con esto? Claro. ¿Sí? ¿Cómo continuar? Y toda esa incertidumbre. Claro, bajas al loteo de los ministerios y ¿qué de pasa? hecho, creo que el mensaje más importante que dio Guzmán, al margen del interno, es un pedido prácticamente desesperado hacia parte de la coalición diciéndole, bueno, a ver, si ustedes no comparten esto, por lo menos no nos tiren bombas todo el tiempo, porque creemos que con este acuerdo al menos podemos llegar al 2023, ¿sí? y dejar el auto en el estacionamiento, ¿no? Pero el problema es que hay que ver cuál es la respuesta de Cristina Fernández de Kirchner. Mañana la vicepresidenta va a hablar públicamente, después de casi 3 meses, y todos sabemos que cuando habla no dice, banalidades, en el sentido, todo lo que dice tiene impacto político. Justo unas horas antes que se confirme el dato de inflación, que un poco lo anticipó. Mañana es un día muy crítico porque es lo que nos aterriza a todo, a nuestra realidad, a nuestro bolsillo, a los precios, esa crisis política trasladada a la realidad.
Y el problema es que no es el único frente. Hay cosas inauditas que están pasando. El tema del gasoil y que Argentina tenga problemas para iniciar una cosecha porque no hay gasoil. Cuando es la fuente tu única de fuente de divisas. divisas sostenible, sustentable, y que no tengas gasoil para empezar a cosechar es increíble. Que además de no reducir los subsidios a la energía y al gas, en este momento estemos viendo si va a haber provisión suficiente durante el invierno, es otro escalón de esa crisis. Es un agravamiento peligroso de los mismos temas y resueltos desde antes. Claro, el gobierno no parece tener ningún margen para distraer más energía en esto. Bueno, y se viene todo el esquema, no falta mucho, es abril, es mayo, de qué va a pasar con el ajuste en las tarifas. Claro. Es un tema extremadamente Esa sensible. es otra decisión Está la clave puja porque que divide aguas. supuestamente dentro del Frente de Guzmán va a Todos. articular un aumento por encima o en torno al 40%, pero sus subalternos dicen que no va a ser más del 20%. Pero además la situación aparte internacional todos esos números generó... quedaron totalmente borrados después de la invasión de Rusia a Ucrania. Con lo cual, todo es realmente un esquema de incertidumbre que se va retroalimentando toda la semana con básicamente la falta de gestión del gobierno nacional, pero también de este tiroteo de dardos cruzados. Hay otro elemento para complica. esta posibilidad de que todo aguante, se vaya empeorando muy lentamente, pero aguante la situación política, y es que la oposición está súper conflictuada con su propia interna, no tiene un liderazgo claro. Si estuviera en una posición de fortaleza, con un candidato definido, con una organización más o menos sólida, territorial, muy posiblemente la situación sería diferente. Y muy preocupado la oposición por el crecimiento de la figura de Javier Milei. De las figuras rupturistas. Ese punto es realmente neurálgico en la oposición, y vos fíjate que toda la semana aparece alguna figura de la oposición tirándole a algún centro porque la figura de Milei no para de crecer, al menos en esta etapa. Eso lo vamos a dejar en suspenso, muy interesante para que le dediquemos una mesa. Antes de que se nos termine el tiempo, quiero escucharlos sobre el capítulo Córdoba, Schiaretti, porque en los últimos días avanzó varios casilleros en este plan de proyección nacional, con distintas reuniones, fotos y demás. ¿Qué lectura hacen? ¿Va cobrando forma esto? No, yo no creo que esté tomando forma todavía. Creo que la irrupción de Schiaretti tiene que ver exclusivamente con esta coyuntura que estamos describiendo a nivel nacional. El gobernador de Córdoba hace mucho tiempo que cree que esto iba a pasar. Estaba preparado para esa irrupción nacional. De las reuniones que hemos visto, de los discursos que ha expresado ayer en Santa Fe, por ejemplo, fue casi el calco de lo que dijo Schiaretti el 1 de febrero en la legislatura. No se ven cosas novedosas, ni los se ve un armado. el traspaso se de ve las la empresas. decisión de levantar cabeza. Hacía 2 años que prácticamente no tenía ninguna presencia nacional. Claramente entendió que este es un momento importante para alguien que pretende en el futuro integrar algún equipo con alguna posibilidad de competitividad. Soy a un Schiaretti explorando el momento, viendo que es la oportunidad, porque también el frente interno político de su sucesión está bastante acomodado, o por lo menos tranquilo en este momento. Sí, y en este momento, sobre todo cuando vos ves la oposición de cordobesa, te da ese margen. Aparte es una estrategia que suma a la provincial, porque genera ruido en la oposición. Que suma a la provincial y complica a los del frente. Y también hay que ver, yo también coincido con Virginia, yo no veo acá un armado. Es más, veo muchas limitantes de quienes se sentaron en esa mesa en la casa de Urtubey. Digo, son todas personas que en la provincia de Buenos Aires, donde se juega la elección, no tienen prácticamente digamos, ningún desarrollo electoral, salvo Randazzo, que sacó 4 o 5 puntos en la última elección, pero el resto no tiene ningún tipo de penetración. Por eso yo también le bajo un poco el precio al armado nacional de un espacio. Sí, creo que la preocupación genuina de que esto puede desbordarse y, por supuesto, aprovechar el momento para mostrar que hay dirigentes que están hablando de los temas, dicen ellos, que sí le importa a la sociedad. Bien. Que básicamente la alternativa institucional está preocupando mucho en muchos sectores.
Creo que es tal la debilidad del presidente que es un factor que no se habla, Claro. pero en las mesas políticas, Aglutina. obviamente... La palabra Menciona la asamblea preocupación. legislativa está en exacto, todas las mesas políticas. exactamente. Obviamente que hay muchos sectores políticos pensando en cómo se conduciría una situación institucional en caso de una eclosión o de una fractura definitiva en el gobierno, ¿no? Y claramente Schiaretti pretende ser considerado en una circunstancia de ese tipo. Eso es lo más palpable de esta situación. Los peronistas siempre te decían Schiaretti es una persona de consulta, del círculo rojo, de los políticos. Ahora te dicen Schiaretti puede ser el piloto de tormenta. El Dualde del 2000. Exactamente. Bien, bueno, vamos a ver, les iba a decir, la semana que viene tratamos tal o cual cosa, no se No puede sabemos. en Argentina. Vamos a tener agenda de sobra, eso seguro. Muchas gracias a los dos. Gracias. Nos vamos ahora a un corte, después más voz y voto.